su cadena de radio y televisión para presentar su memoria y cuenta, una transmisión que en total llegó a las 8 horas, dijo textualmente, $100 el ingreso mínimo integral indexado, serán $60 el bono de guerra económica y $40 de ticket de alimentación. Eso lo dijo durante este lunes, anunciando ese incremento del denominado bono de guerra. Yo, abriendo el programa, cuando hablamos de la cifra del día, me refería precisamente a ese llamado salario integral. ¿Cómo queda? Salario base siguen siendo 130 bolívares, que a la tasa del día de hoy de 35,97 son $3.61. El ticket de alimentación se mantiene en $40. Ese llamado bono de guerra es el que aumenta de 40 a 60, por lo que todo ello sumado representa $103.60, que a la tasa del día de hoy representan 3.726 bolívares con 85 centavos. Para analizar este anuncio, sus implicaciones, su impacto, hemos querido invitar a Tamara Herrera, economista, directora de Síntesis Financiera. Tamara, bienvenida. ¿Cómo estás? Muchas gracias por invitarme. No, encantados nosotros de tenerle. Tamara, un beneficio insuficiente, claro está, para las necesidades de la familia venezolana, pero al final es en alguna medida un pequeño alivio, pero ¿tiene un impacto en la economía, en el consumo? ¿Va a tener un impacto en la inflación? ¿Qué representa este anuncio realizado el día de ayer? Bueno, es solo el principio de lo que era dado a esperar. Van a venir más anuncios en esa dirección. Es decir, este es un año político en esencia, ¿verdad? La economía ha sido ya preocupación del gobierno en los últimos años. Lamentablemente las cosas avanzan con mucha lentitud, con dificultades de eficacia, más todas las dificultades exógenas que también se tienen. Pero este año es un año crucial para el gobierno de ganar en las mejores condiciones posibles, y esto, bueno, acorde con lo que en Síntesis Financiera hemos proyectado, desde muy temprano en el año hay que ir directo al bolsillo del venezolano. Y este es solo, a mi juicio, solo el inicio. Van a repetir la estrategia del año pasado, es decir, en la medida de lo posible, evitar el aumento del salario. Aquí lo que hay es un aumento del ingreso integral legal, el mínimo legal. Eso es lo que le permitió el año pasado evitar choques muy fuertes de desembolsos de gasto, que son los que les hace difícil contener en esta estrategia, que ya entra en un 6º año aplicando la misma estrategia para contener el curso del precio del dólar. Entonces, ahora hicieron esto con el bono contra la guerra económica. Seguramente va a extenderse, no de golpe, en el mismo mes de febrero, supone uno, porque si se aplicara de golpe, además de a los trabajadores activos, a los jubilados y a los pensionados, en el mismo mes, nuestro estimado de gasto de ese mes sube de 12 millardos de bolívares a 41 millardos. Wow. Y eso, bueno, no es que es imposible que se haga, eventualmente podría, pero representa una exigencia importante en ese suministro de divisas que se hace al mercado cambiario y que se hizo a lo largo del año pasado. El Banco Central puso en efectivo casi 3.100 millones en términos netos. Después ordenó a la banca vender 900 millones, eso ya van 4 millardos por allí. Y además Chevron puso 1.100 millones de su oferta allí. Entonces, lo que quiero es señalar, cuando sumas eso, estás hablando de 5 millardos de dólares en un año donde la economía estuvo sumamente golpeada, y este año tiene un cambio de expectativas, va a haber un mejor crecimiento, pero esto indica que esa demanda de divisas va a estar fuerte, y si hay una reanimación económica como la que esperamos, seguramente esa demanda de divisas es mayor. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que tanto por una reanimación económica como por el hecho de estar con el acicate y el incentivo electoral, va a haber un aumento del gasto público importante, y tú necesitas tener al menos 5 millardos seguros de oferta en el mercado formal. Si hay una reanimación económica, independientemente del tamaño de esa reanimación, para contener el precio del dólar, ¿significa que tengo que inyectar más dólares a la economía? Claro, el ejercicio ha sido siempre ese.
La estrategia está focalizada en esa contención Ya. de los impulsos monetarios que hacen que en un país donde la demanda de dinero, es decir, las ganas o la disposición a mantener bolívares es muy baja, ya eso es un tema crónico estructural, salvo en este primer trimestre, por cierto, que va a ser mucho más fácil para el gobierno esa tarea, porque en el primer trimestre las empresas y los individuos todos los contribuyentes están ocupados de buscar los bolívares para el pago del impuesto sobre la renta que culmina en el mes de marzo. Claro. Entonces, eso le facilita esa tarea. Pero fíjate que el gobierno el Banco Central concretamente, abrió el año en la primera semana, siendo de muy baja actividad, fue muy activo y estuvo colocando cerca de $200 millones. Es decir, sin dejar de intervenir día tras día, no solamente los lunes. Entonces, desde el año pasado el monitoreo ha sido mucho más frecuente, hay un trabajo mucho más focalizado allí y por supuesto hay un poco más de músculo financiero para ejercer eso. Entonces el desafío del gobierno este año en las promesas que se hicieron de tener una inflación inferior a 100%, eso es posible. Nuestro estimado en síntesis financiera es 138, pero no es que es imposible que sea menor de 100. ¿Qué requisito tiene? Bueno, que tú tengas un músculo financiero en divisas o que la economía y el funcionamiento y la secuencia que siga esta flexibilización de sanciones permita un flujo de ingresos de capitales que ayude. De lo contrario, esta prueba inicial del año de aumento de gasto es importante y si se ejecuta de esa forma y no tienes cómo compensarlo, vas a tener ese problema. Tamara Herrera es nuestra invitada a esta hora. ¿Podríamos inferir que un próximo anuncio en este sentido toque más bien al ticket de alimentación más que el salario? Porque ese salario tendría un impacto sin prestaciones. Sí, la aspiración, nosotros tenemos la convicción de que la aspiración del gobierno es replicar la estrategia del año pasado. Ahí hubo un énfasis, un incremento muy importante. Una cosa es el incremento, que es importantísimo, y otra cosa es decir que ese ingreso es suficiente. Es un ingreso que sigue a una distancia enorme de lo que sería el mínimo aceptable desde el punto de vista social, de abastecimiento, de satisfacción de necesidades. Pero lo que sí va a haber es un aumento, no solo de este bono de guerra, otros, como sabes, cada 15 días hay un bono nuevo, además hay unos bonos regulares que son mensuales. Hay un flujo de bonos que el año pasado representó el 42% del gasto y el gobierno lo indexó al tipo de cambio. Por lo tanto, la meta que tiene desde hace años para salir de la hiper y bajar la escala y nos tienen en esta contracción tan prolongada, adquiere mucha más importancia este año porque es a su vez la forma que le ayuda a contener ese gasto que es donde se va a afincar. Si él tuviera que hacer un aumento salarial, va a ser realmente muy simbólico a nuestro juicio. Pero nosotros pensamos que no lo va a hacer y van a haber importantes, es decir, el bono de guerra, otros bonos más, el Cestati, que seguramente hay que tener en cuenta que tienes que reservar un anuncio importante para mayo. Claro. Y en mayo, si no hay un aumento salarial, tiene que haber una compensación de ingresos realmente importante y nosotros pensamos que probablemente allí es que venga el salto en el mayo estará más cerca de las elecciones probablemente, ¿no? También. Bueno, además es que, es decir, simbólico, el presidente obrero, etcétera, o sea, ahí han trabajado duramente y creo que este logro muy lento de desaceleración de la inflación que hemos tenido, bueno, ha recaído obviamente sobre los hombros de una masa trabajadora del sector público, que es la que ha sostenido buena parte de esa contracción y esa reducción del tamaño del Estado un poco no muy ordenada, ha sido muy dura. Tamara, ¿impacto en la inflación? Bueno, tiene que haber, por supuesto, sí, pero lo que creo, fíjese, el año pasado, si tú borras del año pasado el mes de enero y febrero, te das cuenta que se logró manejar una inflación promedio de aproximadamente 5% mensual. Sí. Y si ellos logran tener ese control
que hasta ahora tienen, este año aspiran a bajarlo. Es decir, cerrar en 100 significa tener una inflación promedio de los 12 meses de aproximadamente 6%. Y es factible, es perfectamente factible, pero estamos hablando de un año que políticamente exige mucho más. Sí. Ya viste que hicieron un decreto de exoneraciones para las empresas públicas, eso va a abaratar las importaciones para el sector público. Ojalá esta mejora de ingresos por la flexibilización de sanciones, que ojalá se tome más en serio, por cierto, porque eso permitiría que esta mejora que estamos viendo, que nosotros consideramos que es, por supuesto, favorable, pero insuficiente para las necesidades acumuladas del país, que ojalá se pueda poner una atención importante en materia de servicios públicos, claro, que es lo que además va a tener un efecto espiral multiplicador en el crecimiento, que es donde tiene techo, la propia industria petrolera tiene un techo de actividad justamente por las deficiencias en el sector eléctrico. Entonces, hay mucho por hacer. Es Tamara Herrera, nuestra invitada economista, directora de Síntesis Financiera. Tamara, este anuncio del día de ayer obliga, al menos anima, seduce al empresario privado que paga sueldos en términos generales muy por encima de este salario mínimo integral. ¿Va a haber un impacto también en la empresa privada, en el comercio? La empresa privada se ha ocupado mucho de la retención de talento siempre, sí, al margen de lo que haga el gobierno. Es decir, sí, le afecta si el gobierno altera el cesta ticket, está yendo directamente a... Ahí sí hay un impacto en costos importante. Entonces, mientras sean bonos de la patria, llamémoslo así, entonces eso tiene un impacto distinto. Claro. El cesta ticket es un impacto forzoso, sí, o sea, de ley, digamos, sí, ¿no? Mientras que en el sector privado, las empresas se ocupan de ajustar los salarios, para eso tienen distintos métodos, se preocupan por la retención de talento, siguen la evolución de la inflación, siguen la evolución de la pérdida de poder adquisitivo del dólar para esa porción de remuneraciones que pagan en dólares. Entonces, eso lo hacen independientemente. Si el gobierno logra desacelerar la inflación, nosotros proyectamos que va a ser a 130 y algo. Si se lograra la promesa que se hizo ayer, que fuera inferior a 100, 90%, bueno, eso es una cosa favorable absolutamente, porque el ajuste del poder, la búsqueda de mantener un poder adquisitivo en los trabajadores es, por supuesto, más alcanzable. Lo que se está logrando con, lamentablemente, mucha lentitud, digamos, por así decir, es una espiral hacia abajo de convergencia, ¿no? Y eso exige que las cosas marchen bien, que marche bien la flexibilización de sanciones, que marchen bien esta tragedia universal que está ocurriendo prácticamente, sí, bélica, y sí, que significa que los precios del petróleo se sostenieron porque estaban realmente con una tendencia a debilitamiento. Entonces, si esas cosas ocurren, y este primer trimestre, que va a ser muy parecido al primer trimestre del 2022, donde tuviste, sabes, el bolívar se fortaleció, vas a ver incluso caídas, puedes ver del precio del dólar, pero eso es un comportamiento estacional, y hay que ver, bueno, lo que nosotros hacemos es seguir el pulso día a día de desembolsos del sector público y respuesta en el tipo de cambio, y la capacidad de PDVSA de proveer divisas al BCB, cómo el BCB está actuando en el mercado. Es una cosa de microgerencia fiscal y monetaria. Es Tamara Herrera, nuestra invitada. Tamara, para quien gane el dinero suficiente para mantener bien holgado a su familia, este incremento representará poco, casi que nada. Sí. Pero para quien hasta ahora recibía esos $3.61 de salario mínimo y los $40 del ticket de alimentación y 40 del bono de guerra, y de pronto en lugar de 40 va a recibir 60, representa, bueno, absolutamente un aumento importante para, sí, su economía, para su vida. Pero ayer Jorge Roy, quien fue presidente de Fede Cámaras en el Espacio, nos decía, mira, 2024, para este año el crecimiento económico es un hecho, o sea, va a crecer nuestra economía, pero decía, difícilmente la gente lo va a sentir en su bolsillo. Aunque lo hemos preguntado muchas veces y hemos recibido infinidad de respuestas, todas más o menos con el mismo destino, ¿qué se necesita para que la gente sienta que esos indicadores macroeconómicos realmente le benefician? Bueno, estamos todos metidos en esos indicadores.
el problema es que es una masa muy desigual de personas. Ya. Los países, mientras peor están, más desigualdades tienen sociales, más desigualdad de ingresos. Mientras mejor están en mejores condiciones de ingreso y hay mucha más paridad. Donde hay mucha más miseria o no quiero usar las otras palabras, mientras peores están las cosas, mayor es la desigualdad entre los pocos que pueden vivir haciendo una bonanza o a lo mejor opulencia incluso, comparado con el resto. Entonces, volviendo a tu pregunta, aquí hay un apoyo al consumo, va a haber ese efecto se va a sentir, por supuesto, en las empresas de consumo masivo, sobre todo, son las que de hecho nosotros vemos cómo reaccionan sus ventas, porque en realidad el bono, cualquiera que llega, no pasa ni 24 horas en la cartera. Claro. O sea, eso va directo al consumo con una velocidad importante. Claro. Y a eso apunta, y por eso es que creemos que va a ir allí el esfuerzo del gobierno. Entonces, no es una satisfacción. Esto lo que yo creo que es el énfasis aquí es, afortunadamente, si las cosas van bien y si el gobierno se esfuerza y es más consistente y más decisivo y decidido y más abierto en las decisiones favorables o las decisiones en la dirección correcta, eso puede generar un crecimiento hasta de 2 dígitos. Nuestro pronóstico es que va a haber 7% este año, pero puede mejorar mucho, depende del gobierno. Por ejemplo, tienes la ley de hidrocarburos. Ambas asambleas tienen un proyecto de ley de hidrocarburos que tienen similitudes enormes unas de otras. Y eso está durmiendo en la asamblea del gobierno, porque internamente hay unas fuerzas muy retardatarias, por así decir. Entonces, ¿cuál es la vía que se ha tomado? Una vía de leyes que son contratos específicos, particulares, y no una ley general, que es lo que propulsaría una credibilidad y una voluntad de transformación. Entonces, a ese paso, y si mejoras una cosa de exoneraciones para la empresa privada, entonces no logras hacerlo con la suficiente fuerza, porque tienes grupos de interés y hay feudos de poder, entonces no logras que tal ceda el espacio. Es decir, esas son las dificultades y la necesidad de crecer con más fuerza es imperiosa para responder tu pregunta, sí. ¿Cómo se extiende a la generalidad? Que haya mucho más decisión, más apertura, mucha menos retórica beligerante, mucha más disposición a negociar y a aprovechar la buena disposición que hay en este momento en Norteamérica. La situación geopolítica favorece aún más eso, pero cuidado cómo te alineas, porque si haces mucha propaganda, como escuché yo hace pocos días, de tu amor a ciertos aliados en este contexto geopolítico, como están las cosas, pueden más bien sabotear un camino de bienestar que está a la puerta de la esquina fácilmente, para que incluso el propio provecho saque el gobierno de eso, ¿no? Claro. Tamara, estoy en la obligación, abro paréntesis nada más, al referirse a 2 asambleas, podría estarse interpretando como desconocimiento a las autoridades legítimamente constituidas en la República Bolivariana de Venezuela. Cerrado el paréntesis, Tamara, y aunque me aparte del tema, que fueron los anuncios del día de ayer, el Petro puede calificarse como la crónica de una muerte anunciada. Esa es una buena frase. Sí. El Petro era oscuro como el petróleo, la verdad, en todo, en su concepción, en sus propósitos, el hecho de que caminara por el mundo cripto, en un contexto muy, muy poco claro, con muchas confusiones desde esos white papers que vimos, cómo se valora, si se valora, pero en realidad estuvo siempre, como se dijo verbalmente, son 60, porque ese es el precio del barril y se va a vincular al oro, nunca varió. O sea, en realidad fue una entelequia, hubo provecho que pudieron sacar algunas personas, porque quienes reciben petros en el bono de la patria, en cualquiera de esos mecanismos, pues entonces al venderlo siempre lo tenían que vender a descuento, y aquel que tenía la posibilidad de comprarlo con más descuento, a su vez pagaba impuestos, fue para beneficio de algunos, pero todas
todo lo que se pretendió con eso no funcionó y afortunadamente, porque lo que no está claro en economía y lo que no es transparente no funciona y no debe hacerse. Ahora, todo lo que está anclado al petro, es decir, cuando va usted a solicitar un pasaporte, el monto que le piden está anclado al petro. No hay ¿A qué se anclará ahora todo eso? Bueno, como dice la norma, desde toda norma tributaria al tipo, o de tasas, sí, al tipo de cambio de mayor nivel. Ya. Hasta ahora, uno diría que debe ser el euro, pero puede haber cualquier moneda, eso es una sorpresa. Okay. Debiera de una vez decirse el euro y se acabó. Okay. Estos son esos detallitos que lo que dan siguen abonando a la incertidumbre. Claro. Y eso es lo que como gobierno tú tienes que disminuir las incertidumbres. Y eso es lo que empieza a generar justamente la credibilidad y te ahorrarías muchas divisas de intervención cambiaria si mejora esa confianza porque la demanda de dinero mejora. Yo no tengo que estar preocupándome si voy a poder pagar el colegio de los hijos en julio y entonces cuántos dolaritos tengo que poner al no, porque voy a tener un sistema bancario que esté en condiciones de pagar mejor, que el bolívar se aprecie. Claro. En fin. Tamara, infinitamente agradecido por esta visita al estudio y sobre todo para analizar este anuncio del día de ayer. Lo mejor este año. Un gusto, igualmente. Que Tamara sea aventuroso. Herrera es economista, es directora de Síntesis Financiera. Son las 7:29 de la mañana. Vamos a escuchar algo de música. Podría ser, mi querido Nelson, esto de Seal y Vuela como un águila. Fly like an eagle. Suenan éxitos. Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas, Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila.